En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciéndeles el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, sean todos bienvenidos a nuestro segundo tema de este curso que hemos querido llamar Cuestiones sobre nuestra fe. Y la semana anterior que iniciábamos decíamos que son temas varios y que por otra parte son temas que en algún momento llegan a preguntarnos. Fíjense que el asunto de la relación del cristiano con la riqueza, con el dinero, está muy discutido, muy discutido. Porque así como tenemos algunas citas, por así decirlo, que bíblicas me refiero, por supuesto, que son muy claras y tajantes, pues no siempre se ha visto de la misma manera en la misma Sagrada Escritura. Por eso es que creo yo que es muy importante que nos podamos dar cuenta hacia dónde tenemos que dirigir nuestra enseñanza del día de hoy. El tema es el camello y el ojo de la aguja, una metáfora nada más. Así, utilizo la palabra metáfora en un sentido más que amplio, ordinario. Es decir, así como si dijéramos, pues es algo así como un decir de Jesús, un simple decir de Jesús. Así la utilizo en el título de nuestra presentación, pero no se crean que va por ahí siempre la palabra metáfora. Pero hablando justamente de una propuesta, por así decirlo, bastante ordinaria, pues me permito hacer uso de esto que podríamos llamar la cultura de nuestros días. Y en nuestros días, entre otras cosas, está la cultura del meme, ¿verdad? En otra ocasión hablaremos de qué es esto de los memes si hace falta, pero en esta cultura del meme creo que algunos de ustedes, sobre todo los que pasan un poquito más de su tiempo, invierten un poco más de su tiempo en redes sociales y demás, seguro que habrán visto que, permítanme la expresión, la entendemos perfectamente bien los que ahora somos llamados chavorrucos, ¿verdad? A los jóvenes del día de hoy quizá no les diga mucho, pero los que somos de los 80s para atrás, le entendemos perfectamente bien, nos da bastante risa. Y pues es que no hace mucho, yo empecé a ver no hace mucho, pero a lo mejor me refiero a un año, dos quizá, decía alguien, bueno, ¿qué dice la canción de Selena o Selena, como decíamos, ¿verdad? A lo mejor alguno de ustedes lo ha visto este meme en distintas presentaciones, por supuesto, ¿no? ¿Qué es lo que realmente quería decir? Porque cuando uno escucha esta canción, el chico del apartamento 512 se preguntan, bueno, pero ¿cómo, cuál es la opción correcta? 512, es decir, 512 o 5-12. Yo, por ejemplo, vivo en una casa que es 43-4, ¿verdad? Entonces no es lo mismo. O 52 y C mayúscula, o 52 y por esta forma de hablar, en lugar de C una E mayúscula, o 5 veces el número 2 y después una E. Todas estas opciones para los oyentes de esta canción podrían ser válidas, ¿sí? 5-2E, 5-2C, 5-2C, 5-2C. No, dice uno, Dios santo, ¿cómo podremos saber qué es lo que quiere decir esa canción? Pero yo no sé si ustedes puedan decirme alguna forma, quizá no se preocupen por el micrófono, quizá en el chat que me quieran decir alguna forma en la cual podríamos saber qué es lo que realmente dice la canción, cuál es la dirección correcta de este joven que vive al parecer en un complejo habitacional, ¿verdad? ¿Alguien tiene por ahí alguna propuesta de cómo podríamos saber a qué se refería realmente Selena cuando cantaba esta canción? Y van a ver por qué es importante esto, ¿eh? Dicen que tiene que ver esto con el tema del camello y la aguja. Van a ver por qué es importante. Pero si alguien dice, bueno, ¿cómo podría yo saber a qué se refiere? Y bueno, aquí tenemos la primera propuesta, dice que va por el inciso A. Muy bien, pero ¿cómo podríamos saberlo? Porque si alguien está escuchando la canción, ¿cómo le haríamos para decir, bueno, yo voy por esa, pero ¿por qué? ¿Cómo es que llegamos a esa propuesta? A ver, ¿quién nos puede decir?
Aquí nos dicen entonces que van por la opción A, pero ¿cómo podríamos saber? Imaginemos que hacemos una apuesta. ¿Cómo le hacemos para saber quién tiene la razón? Alguien que se anima a decirnos una forma de poder confirmar cuál es. Dice, aquí también tenemos buscar la letra de la canción. Muy bien, ahí está. Tenemos entonces, vamos a ver, muy bien, muy bien. Aquí no se preocupen, estoy quitando de momento también los audios. Recuerden que cerramos los micrófonos para que podamos, los micrófonos ahorita no los abrimos, permanecen cerrados, solamente nos comunicamos por chat y los micrófonos los abrimos al final para la ronda de preguntas y respuestas. Entonces aquí, a ver, tenemos dos. Preguntarle al artista qué es lo que dice. Muy bien, muy bien. Tenemos aquí ya buenas opciones, ¿eh? Una opción más y podríamos ya ver a alguien más que se anime a decirnos cómo podríamos saber cuál es la verdadera letra de esta canción. 5, 4. Aquí también tiene, perdón, no he visto otras que están arriba, que dice yo buscaría el disco y vería el nombre. Fíjense, opción B, 512. Muy bien, pues lo que vamos a hacer justamente es lo que se dijo desde el principio y que yo no había visto porque me aparecen unos con 7:12 pm y otros con 8:12 pm. Ya ven esta cuestión de las computadoras y los horarios. Pues efectivamente, si nosotros queremos saber qué es lo que dice, tenemos que ir a la fuente. Muy bien, tenemos que ir a la fuente. Y entonces, en los años 90, este disco de esta artista Selena, que pues sabemos que falleció lamentablemente, pues asesinada por una amiga suya, ¿verdad? Supuesta amiga suya. El disco, bueno, le llamamos disco porque es una producción, ¿no? Amor Prohibido. Pero incluso quise poner esta imagen porque era la imagen del cassette. Si se dan cuenta, aquí viene todavía el lomito este del cassette. Entonces, ahí está. Y aquí están las letras de las canciones, bueno, los títulos, la letra de la canción completa no, pero el título nos es suficiente porque al darle vuelta vemos la canción número 5 que dice El chico del apartamento 512. 512 se refiere a 512. Y la duda entonces queda aclarada. Oye, pero es que fíjate que de repente en las opciones que nos dieron así de rápido, hubo varias. ¿Y por qué? Porque nosotros siempre tendemos a buscarle un sentido a lo que escuchamos, a lo que leemos, a lo que vemos. Por ejemplo, cuando alguien ve una sombra, de inmediato nuestro cerebro intenta darle un cierto orden. Siempre, siempre, siempre queremos ordenar. Pero aquí veo una cosa muy interesante, que nosotros ordenamos según nuestra cabecita. Nuestra cabecita. Si para mí, por ejemplo, el orden es de menor a mayor, todo lo voy a querer ordenar así. Todo, todo. Pero ¿qué pasa si yo me encuentro en un país, en una ciudad, en un lugar distinto al mío, donde el orden es de mayor a menor? Ah, pues que yo voy a ver algo bien ordenado de mayor a menor, pero como en mi cabeza yo digo, no, es que tiene que ir de menor a mayor, lo voy a desordenar. Aunque yo crea que esté ordenándolo, lo estoy desordenando. ¿Por qué es importante esto? Porque el día de hoy vamos, después de este pequeño ejercicio tan sencillo y que nos ha ayudado a entender esta parte de que hay que ir a las fuentes, y hay que ir a lo que es propiamente, no a lo que a mí quizá me convenza más, ¿no? A lo mejor dice alguien, no, pues que yo siempre pensé que era esto, alguien me dijo, ¿no? Que era aquello. Pues mira, si uno lo pensó, pero no es lo que dice aquí la letra original, está mal. Si alguien te lo dijo, pero no es lo que dice la letra original, está mal. ¿Sí? Entonces podemos encontrarle mil razones al porqué de distintas formas, podemos encontrarlo, pero la verdad es que solamente es esta y no hay más, ¿verdad? Vamos a ver entonces, ahora sí, primer punto, tenemos que entender, por lo tanto, que una interpretación correcta no siempre es la más bella. Recuerda eso, por favor. Es importantísimo. Una correcta interpretación no necesariamente tiene que ser la más bonita.
porque muchas veces nosotros como que tenemos esa impresión, y obviamente ya estoy adentrándome a la cuestión de la Biblia, por supuesto, ¿eh? Ya estamos adentrándonos a la cuestión de la Biblia, porque a veces leemos textos bíblicos y fíjate, lo voy a decir así de una vez, y es que yo fui a un retiro, en una misa, en algún momento de oración, y alguien leyó un texto y nos lo hizo saber que, mira, me llegó al corazón porque era hermosa su interpretación. Bueno, pues es que en ese sentido es válido que alguien haga una actualización y una adecuación a su vida y a la vida de los demás de un texto bíblico. Es válido. Pero de eso a decir que esa es la interpretación real, verdadera, no necesariamente, porque no siempre tiene que ser la más bella. Tampoco es la que más nos gusta, porque a veces interpretamos y decimos, es que así sí me gusta, pero así ya no me gusta cómo se interpreta. Es que no es de gustos, es lo que es. Decía Aristóteles, la verdad es lo que es. Entonces no es lo que yo diga, no es lo que a mí me guste más, es lo que es. Y por lo tanto también tenemos que decir por último que la interpretación correcta no siempre es o la más fácil o la más difícil de obtener. Fíjate cómo me voy a los extremos. ¿Por qué? Porque hay veces en las que dice uno, no, es que fluye. Si le entiendes, fluye. No necesariamente, no siempre es la más fácil. Ah, no, es que te tiene que costar para que le entiendas. No necesariamente, no siempre es la más difícil. Simplemente en ocasiones vas a entenderle de manera más rápida porque ya tienes herramientas de interpretación, y en otros momentos se te va a dificultar un poquito más porque no tienes suficientes elementos o tienes distractores de interpretación. Entonces, eso es importante. Nuestra iglesia, en el catecismo de la Iglesia Católica, nos recuerda que para interpretar bien la Escritura es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar. No lo que a ti te gusta, no lo que a ti te parece más bonito, sino lo que ellos quisieron decir. Por eso decíamos, ¿no? La letra 512, 512, 552, una E. No es lo que a ti te parezca mejor, es lo que es, ¿verdad? Entonces, lo que los autores humanos verdaderamente quisieron afirmar y a lo que Dios quiso manifestar mediante sus palabras, las palabras de los autores humanos. Por eso es importante, mira, esto es importante. Para descubrir la intención de los autores sagrados es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo y de su cultura, no de tu cultura, no de tu tiempo. Si tú lo hubieras escrito, todo el que interprete debe interpretar conociendo tu cultura, conociéndote a ti, conociendo tus tiempos. Pero si tú vas a interpretar a otra persona de otros tiempos, debes sumergirte en aquella cultura, ¿verdad? Y debemos tener en cuenta también los géneros literarios usados en aquella época. Esto fue una revolución para la cuestión bíblica, ¿eh? Fue una revolución totalmente, porque hasta hace no más de 2 siglos, propiamente, oficialmente estamos hablando de casi poquito más de un siglo, ¿eh? Pero bueno, incluso ya de una manera así tajante, apenas tenemos 80 años, en este año se cumplen 80 de que en 1943 se nos invitó a interpretar la Biblia utilizando géneros literarios. Entonces, se cumplen ahorita, en este 2023, 80 años. Pero, repito, desde antes venían ya las propuestas, por eso digo que no tiene más de 2 siglos propiamente dicho, pero a lo que voy es a que todavía al día de hoy no sabemos hacer uso de esas herramientas tan preciosas que son los géneros literarios de aquellas épocas, para poder interpretar y saborear la palabra de Dios, ¿no? Entonces, si supiéramos cómo sentían ellos, cómo se expresaban, cómo hablaban, cómo narraban en aquellos días, quizá entenderíamos más rápido, eso sí, la Sagrada Escritura, ¿no? Porque como dice el Catecismo, pues la verdad se presenta y se enuncia de modo diverso en obra de diversa índole histórica, en libros proféticos o poéticos. Fíjate, no dice históricos, son proféticos, a veces poéticos, o en muchos otros géneros literarios, ¿sí? Entonces, no siempre es un relato cronológico de lo que pasó, pero bueno, es otra cosa, ahorita no es por donde tenemos que irnos. Es la parte del ser humano, pero dado que la escritura sagrada también es inspirada,
hay otro principio de la recta interpretación, no menos importante, de hecho hasta quizá más, que el precedente y sin el cual la escritura sería letra muerta. ¿Cuál es este principio? La escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. Esto nos quiere decir que tenemos que ver el contenido y la unidad de la Sagrada Escritura, que tenemos que ver, por ejemplo, la analogía de la fe, y que tenemos que ver en toda la tradición, la historia de la Iglesia para poder entender y que no estemos nosotros de alguna manera, ¿cómo se dice? Pues dispersos con lo que realmente creemos, ¿no? Eso es importante, eso es muy importante. Fíjense que hay estudiosos de la Biblia, y de hecho el día de hoy, escuchen esto, me basaré también en uno de ellos, estudiosos de la Biblia que nosotros leemos y que no son católicos. ¡Ah! ¿Pero cómo es posible? ¿Pero por qué? A ver, vamos por partes, vamos por partes. Un estudioso de la Biblia, un buen estudioso de la Biblia, no intenta interpretar de acuerdo con sus creencias. Un buen estudioso de la Biblia interpreta y ya, ¿no? La investiga, estudia y ya. Entonces, sus investigaciones son serias, son imparciales y pues a final de cuentas, después de mucho, pues obviamente para alguna creencia, pues resultará mejor que para otra, eso es definitivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los más reconocidos biblistas alemán, lo pronuncio como lo pronunciamos nosotros, Joaquín Jeremías, es buenísimo, bueno, ya murió, y reconocidísimo en todos sus textos, y bueno, pues él la verdad es que ha hecho mucho, lo hemos tratado incluso en otros momentos, no les he dicho nada de su filiación, por así llamarle, de fe, pero no pasa nada porque sus estudios son imparciales, objetivos 100%. Pero por allí hay otros que curiosamente no son ni siquiera realmente estudiosos de la Biblia. Estudiosos en el buen sentido. La leen, la conocen, la trabajan, pero no son estudiosos que sepan, que sean de la ciencia bíblica, vaya. Sino que pues la conocen y que por ahí les vienen algunas ideas y que las adecuan justamente a su fe y así te la presentan, ¿verdad? Pues de todo hay, de todo hay. Ahora bien, ¿por qué es importante dar tantos rodeos? Me pueden decir ustedes en este momento, pero ¿por qué estamos dando tantos rodeos? Porque les decía, el texto que vamos a ver es, uno, para empezar, muy bonito. Segundo, si me permiten, lo hubiéramos terminado en un minuto. De hecho, podría en otro momento, dado que los videos los subimos a YouTube, este tema lo podría hacer en lo que se llama short. Un short, que no pasa de un minuto y ahí se da el tema. Se acabó, no pasa nada más, ¿verdad? Pero, pues, ¿por qué tan rápido? ¿O qué es lo que pasa? Bueno, vamos a entendernos. Es que el tema del día de hoy es uno de los más conocidos versículos de la Biblia que dice así. Voy a presentarlo por acá. El versículo está donde está el 25 y está en azulito, pero en realidad, pues ahorita les voy a decir un poquito más de su contexto. Dice así: Jesús, mirando a su alrededor, dice a sus discípulos: qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos al oírle esas palabras. Mas Jesús, tomando de nuevo la palabra, les dijo: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Pero ellos se asombraban aún más y se decían unos a otros: ¿y quién se podrá salvar? Jesús, mirándolos fijamente, dice: para los hombres, imposible, pero no para Dios, porque todo es posible para Dios. Amén. Bueno, ese versículo es el que le da pues vida al tema del día de hoy, al tema que estamos analizando el día de hoy.
¿Y qué tenemos que decir sobre este pequeño versículo? Pues mira, muy sencillo, muy sencillo. Que el problema es que nosotros, no sé si siempre, eso sí lo desconozco, si preguntan mi perspectiva, yo creo que no es de siempre, yo creo, fíjense, les voy a contar rápidamente una pequeña historia, así como muy sencilla. Resulta que nuestra iglesia siempre ha sido muy fervorosa, pero a mediados del siglo pasado se volvió un poquito más, según algunos, más racional. Como que se quiso como de alguna manera como quitar un poquito el fervor, por así decirlo, por así decirlo, y darle esa como equilibrio con lo racional. Sí, se cayó muchas veces en lo que en la modernidad se dice, se llama racionalismo, que o pasa por la razón o no pasa, ¿verdad? Entonces, muchas veces las interpretaciones bíblicas van por ahí justamente, por el racionalismo exacerbado. Si no, si la razón no lo entiende, no lo acepta, no, nadie más lo puede aceptar. Entonces, pues vamos por parte, ¿no? Y en esta exacerbación del racionalismo, nuestra iglesia, de alguna manera, pues yo creo que ninguno de los presentes lo vio como tal, porque estoy hablando de hace más de 60 años. A lo mejor ya estábamos vivos, pero a lo mejor éramos muy jóvenes, porque hablo de los 50, 60 más o menos. eh, y vino entonces como que ese cambio de lo fervoroso a lo racional, insisto, pero mucha gente se quedó como que con las ganas de esa piedad así como que apasionada, ¿no? Que de hecho, si uno va a nuestros queridos pueblos, pues nos daremos cuenta de que la fe de la gente es muy apasionada, muy, muy apasionada. Pueden estar equivocados en muchas cosas, de interpretación, de conocimiento, no, puede que no sepan ni siquiera las encíclicas del Papa, ni qué número de Papa vamos, ni muchas cosas de ese tipo, puede que no sepan, pero aman mucho a su iglesia, aman a su fe, aman la Eucaristía, aman obviamente a la Virgen María. Entonces son un fervor así muy, muy fuerte. ¿Por qué digo todo esto? Porque en este vaivén nos encantan las interpretaciones espirituales de la Biblia. Nos fascinan, nos fascinan. Pero cuando nos encontramos ante una interpretación un poco más propia de la Sagrada Escritura, que lo propio a veces se vuelve un tanto frío, como que ya no nos gusta mucho. Entonces, aquí, por ejemplo, les voy a poner uno o dos casos que me acuerde de momento. Interpretación fervorosa, apasionada, espiritual de la Sagrada Escritura, que nos gusta mucho, que últimamente he visto y que está equivocada, aquí viene el asunto, está equivocada. Esto, por ejemplo, de por qué Jesús dejó el manto, la sábana a un lado, ¿no? No, ya ni sé lo que dejó a un lado porque le cambian todo. Y te cuentan la historia de que los judíos, cuando el maestro estaba sentado a la mesa y terminaba de comer, pues tiraba la servilleta y entonces el discípulo sabía que el maestro había terminado, ¿verdad? Pero si no había terminado de comer, doblaba la servilleta, la ponía a un lado y eso significaba vuelvo pronto. Entonces Jesús por eso dejó el lienzo doblado aparte, como diciendo, regreso pronto. Y uno, ¡ah, pero qué hermoso, qué precioso! Eso está equivocado. Está totalmente equivocado. Para empezar, eso no tiene sustento histórico en ninguna parte. Es de un cuento perdón, de un libro de cuentos de hace unos cuantos años, pero no tiene ningún sustento histórico y mucho menos una relación realmente aplicable entre lo que hace un maestro a la hora de comer y lo que hizo Jesús a la hora de morir, según el Evangelio de Juan, ¿verdad? Entonces, pues yo escucho gente que se emociona y que dice es que así fue y esto es lo que significa. Y ahorita no me acuerdo de otros, la verdad, puedo hacer memoria, pero prefiero adelantar. Hay muchísimas interpretaciones que nos encantan porque nos hacen sentir bonito. Por eso decíamos, la interpretación correcta, la verdadera, no siempre es la que más me gusta.
A veces es justamente alguna que no me guste, pero ni modo, no es para que me guste o no, es para que yo entienda el mensaje del Señor, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿cuáles son esas famosas interpretaciones que hemos escuchado por ahí? Bueno, pues yo he escuchado que dicen que camello en realidad era una cuerda, ¿verdad? Y que aquí hay gente que hace así como que esta alusión y que el ojo de la aguja era como un lugar de los barcos donde las cuerdas de los barcos cabían y entonces está el ojo de la aguja y cabe perfectamente bien. No, pero viene otro que dice, no, es que el ojo de la aguja, resulta que en la antigüedad había dos puertas, una puerta chiquitita y una puerta grande. Y adivina cómo se llamaba la puerta chiquita, ojo de aguja. Entonces, los camellos, no cabían por ahí, tenían que quitarle todo lo que traían cargando y tenía que agacharse el camello y entonces es una reflexión espiritual, vuelvo a insistir, es una reflexión espiritual para que tú, si quieres entrar en la vida eterna, te agaches, te arrodilles ante el Señor y ya empiezan con todas esas aplicaciones, pero están deformando la escritura. Mira, por eso digo, si nosotros lo aplicamos, no pasa nada. Aplicado, no pasa nada. Pero si nosotros decimos que así se interpreta y estamos simplemente tratando de darle sentido según nosotros, entonces estamos equivocándonos. Porque en realidad eh, tenemos, por ejemplo, el testimonio, aquí voy a decir rápidamente dos testimonios, uno de Joaquín Jeremías, que ya les comentaba, y otro de Raymond Brown, que también es uno de los autores bíblicos o biblistas que más seguimos, ¿no? A veces, y es que debo decirles que acabo de perder uno de los textos que tenía aquí, a ver si aquí está, no, la verdad no sé dónde quedó, ya lo perdí, pero ahorita les digo rápidamente qué es lo que quiero decirles. Eh, algunos manuscritos y algunas personas justamente cambiaron la palabra camelon, que es camello, por camilon, que es cuerda. Pero fíjate cómo lo dice Raymond Brown, bueno, el equipo de Raymond Brown, me gusta mucho cómo lo dice. Fíjense nada más, escuchen esta forma de decirlo. La grotesca imagen significa que es prácticamente imposible que un rico entre en el reino. La sustitución que hacen algunos manuscritos de camilon, cuerda, por camelon, camello, y escucha cómo lo dice, la legendaria idea. Legendaria significa de leyenda. La legendaria idea de que había en Jerusalén una puerta por la que un camello a duras penas podía pasar, escucha cómo finaliza, son intentos de restarle fuerza a la hipérbole. Son intentos de restarle fuerza a la hipérbole. Es decir, este versículo 25 es una hipérbole, que significa, bueno, en pocas palabras, una exageración, y en este caso, una exageración de contrastes. Porque como bien dice Joaquín Jeremías, para el mundo oriental, por eso es importante, por eso decíamos eso de la interpretación, y por eso también empezamos con Selena diciendo que no es lo que te guste, sino lo que es. Para el mundo oriental, el camello es el mayor animal conocido, mientras que la aguja es la abertura más pequeña que ellos tenían. Entonces está poniendo justamente el animal más grande con la abertura más pequeña y eso es lo que le da sentido al versículo 27. Para los hombres es imposible. ¿Sí? ¿Te imaginas? Si yo te pidiera, por ejemplo, que hiciéramos una dinámica, ¿no? Y que yo tuviera la intención de que te resultara imposible, pues obviamente que tengo que poner cosas que de plano nadie pueda de ninguna manera. Para que termine con una reflexión. Ya ves, los hombres no pueden, así simplemente no pueden. Pero ¿qué tal que pongo una dinámica en donde hay que enhebrar
una cuerda en un agujerito y que está más o menos del tamaño y la vas enhebrando. Ay, pues ya no me salió mi dinámica. Efectivamente, porque Jesús propuso esta imagen, pero totalmente extrema. Porque lo que le interesaba era decir esto último: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible, incluso nuestra salvación. Y es que ahorita vamos a ver, porque todo esto tiene una razón de ser, puesto que este texto no es un texto aislado, es un texto que se encuentra bien ubicado. ¿Y dónde está? Después del encuentro de Jesús con el hombre rico, que probablemente alguno de nosotros dirá: ah, el joven rico. No, 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 el hombre rico. ¿Por qué? Porque es importante esa distinción, porque resulta que en el Evangelio de Marcos no se presenta como si fuera un joven. De hecho, dice un hombre que se presentó ante Jesús y le dijo: ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Pues ya sabe los mandamientos, cúmplelos. Curiosamente, Jesús empieza por el cuarto mandamiento. Recordemos que los mandamientos de la ley de Dios, como los conocemos nosotros, se dividen en dos. Los primeros son los mandamientos que tienen que ver con Dios. Amarás al Señor sobre todas las cosas, no jurarás nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, ¿no? Y luego vienen los mandamientos que tienen que ver con los hombres. Honrarás a tu padre y a tu madre, no robarás, no mentirás, etc. Todo eso, ¿no? Esto también es importante porque Jesús empieza por el cuarto mandamiento, los mandamientos de los hombres, ¿no? Y dice el hombre rico: escucha, todo esto lo cumplo desde joven. Aquí ya tenemos dos cuestiones que, si desconocemos la cultura, por eso era importante empezar con la situación de la cultura, no le hallaremos más que las palabras. Dice que desde joven cumple los mandamientos y él ahora es un hombre rico. Lo voy a decir de una vez. Para los judíos que no creían o que no sabían, en tiempos de Jesús no sabía perfectamente bien esta parte, pero para los que no sabían bien esto de la resurrección, creían que Dios recompensaba a los hombres en este mundo. Entonces, si tú eras muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, entonces Dios te recompensaba en este mundo, porque no había otro, no sabían de la resurrección, no había otro después, te recompensaba con riquezas, con descendencia y con mucha salud. Fíjate cómo hasta el día de hoy hay gente que sigue pensando en ese sentido, que si tienen algo de salud, pues es porque Dios los ha bendecido, ¿verdad? Si tienen algo de ingreso, Dios me está bendiciendo. Bueno, Dios no trabaja así en ese sentido, ¿no? Puede haber algo cierto, pero no es tajante, ¿no? En cambio, el que se portaba mal, por así decirlo, el que se portaba mal, también Dios le daba según sus méritos aquí en este mundo. Y entonces, al que se portaba mal, Dios lo castigaba. ¿Con qué lo castigaba? ¿Con riqueza? No, con pobreza. ¿Lo castigaba con salud? No, con enfermedades. Por eso decíamos, es que las enfermedades son castigos de Dios. ¿Lo recompensaba con descendencia? No, sino con esterilidad, infecundidad. Tomando en cuenta que el primer mandamiento que aparece en la Biblia es crezcan y multiplíquense, entonces era una orden que estaba avalada por Dios, y que alguien no tuviera hijos entonces hacía que el hombre fuera mal visto. Y esto lo vemos muchas veces en la Escritura, hasta que llega Jesús. Cuando llega Jesús empieza a decir: es que así no es la cosa, ¿verdad? El ejemplo más sencillo que podemos recordar en este momento es el capítulo 9 de San Juan, cuando se encuentran al ciego de nacimiento. Y aquí viene porque es importante que sea el hombre rico que desde su juventud lo ha hecho. Se encuentran al ciego de nacimiento y le dicen los discípulos a Jesús: ¿quién pecó, él o sus papás, para que estuviera así? Y entonces dice Jesús: pues ni él ni sus papás. ¿Por qué? ¿Por qué preguntan esto? Porque se tenía la idea
de que si tú pecabas, insisto, Dios te iba a castigar con todo lo que dijimos. Pero ¿qué tal que eras muy pecador? Bueno, pues entonces Dios te castigaba a ti y a tus hijos y a tus nietos y demás. Y el día de hoy todavía hay gente que sigue pensando en eso. Y ya hasta nombre le dieron, un nombre aquí muy interesante, cosa de las maldiciones intergeneracionales y demás. Ay, Dios santo, nada que ver, mis hermanos, nada que ver. ¿Sí? La misma revelación en su progresión, en su crecimiento, porque acuérdense que la revelación fue progresiva y gradual, la misma revelación al principio nos muestra ese tipo de concepción porque no se creía en la resurrección, no se sabía, mejor dicho, pero va pasando el tiempo y dice, no, 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 es que de verdad eso no es así. La misma Biblia lo dice, la misma Biblia que dice que se va a castigar hasta por 4 generaciones, es la misma Biblia que dice, por mi vida, dice el Señor, que se ha escuchado, los padres comieron el agraz y los hijos sufrieron la dentera, pero que jamás se volverá a decir algo similar en mi pueblo. Es la misma Biblia. Y es la misma Biblia que dice quién pecó, él o sus papás, ni uno ni otro. ¿Por qué? Por eso decíamos, para interpretar adecuadamente, por eso era importante la interpretación, es necesario ver el contenido y la unidad de la Sagrada Escritura, no solamente un puntito por ahí. Entonces, todas estas ideas culturales nos ayudan a entender que que el hombre rico de su juventud empezó a portarse bien y le empezó a ir económicamente bien. Y él, evidentemente, relacionó cumplir los mandamientos con su riqueza. Se ve que entonces no le fue heredada la riqueza, sino que él empezó a cumplir, insisto, los mandamientos, empezó a ver riqueza y por eso es que dice, yo los cumplo desde mi juventud, como diciendo, ahí viene el asunto primordial, yo soy el dueño de mis bendiciones. Yo soy el causante de mi bienestar. Y entonces aquí hay una cosa bien interesante, porque estoy hablando de lo que antecede a, a nuestra querida perícopa del peligro de las riquezas, que es la perícopa del hombre rico, ¿sí? Después del hombre rico viene justamente la perícopa del peligro de las riquezas. Entonces ahí dice que el hombre rico dijo, bueno, ya lo compro desde que soy muy joven, pero antes que le dijo, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Qué es? Esa pregunta es muy buena, pero puede ser hecha de manera sana, es decir, un corazón que busca la vida eterna, o puede ser de manera desordenada, alguien que cree que él mismo se puede suscitar a sí mismo la salvación, y entonces, Jesús, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Mira, ya alcancé la bendición en este mundo, dime tú qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna. ¿Por qué? Porque yo solito me la puedo alcanzar. Yo solito me la puedo poner al alcance de mis manos. Para esto, llega y le dice a Jesús, Maestro bueno. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? Solamente Dios es bueno. Y esto ha servido para el que no interpreta adecuadamente. Ha dicho, ya ven cómo Jesús no es Dios, porque él mismo dice que solamente Dios es bueno. No, 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 no. Ese versículo no es clase de Trinidad, ¿sí? De Santísima Trinidad. Ese versículo es clase de conversión, ¿sí? Ese versículo no intenta decirte cómo está la Trinidad en sí misma, que Dios Padre es bueno, pero el Hijo no es bueno, entonces el Hijo es menos que... No, 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 no. Que de todas maneras se podría encontrar una alusión, ahorita vas a ver a qué. Lo que pasa es que el joven, bueno, el hombre, es que se pega, el hombre rico se creía bueno porque cumplía los mandamientos, porque esa era la bondad de aquellos tiempos, cumplir por cumplir, lo que hoy llamamos el legalismo. Entonces, cumplían todo.
aunque a veces, acuérdense de esto, cumplían todo, pero no hacían lo que tenían que hacer. ¿Sí? Y era increíble cómo vivían algunos. Por eso Jesús traía a veces pleito con ellos, porque decían, es que sí, pues hacen lo que tienen que hacer, ¿no? Pero y a lo mejor me equivoco, ¿eh? Lo digo abiertamente, a lo mejor me equivoco, pero ustedes saben que algunas instituciones, cuando es momento de hacer una campaña para dar donativos para ciertas asociaciones, te dicen, redondea y yo doy por ti tus 5 centavitos, los junto con otros 1,000 centavitos de por acá, otros 1,000 por acá que encontramos en tu ciudad, y yo voy a dar todo esto. Ah, bravo, bravo, bravo. Pero sabemos que esa colaboración, ese compartir, ¿verdad? Ese redondeo, vaya, de cualquier institución, también les viene en beneficio. Entonces dice uno, fíjate por qué lo estabas haciendo. En aquellos tiempos hacían algo parecido. Decían, no, pues es que yo cumplo con esto, pero le buscaban la vuelta a las leyes para decir, yo estoy cumpliendo la ley, pero no estaban haciendo lo que les correspondía. Entonces el joven rico, el hombre rico, ahí voy otra vez, el hombre rico decía, yo lo cumplo desde que era joven. Y dice Jesús, bueno, pues entonces si cumples los mandamientos de que eras joven, pues lo que te voy a pedir es nada comparado con tu gran. Pero para esto, perdón, se me está pasando otra vez. Le llama bueno porque ellos, los legalistas, a sí mismos se decían buenos, a sí mismos. Entonces, por eso viene aquí el hombre rico y le dice maestro bueno, pero le dice bueno como diciendo, pues tú eres de los nuestros. Por eso Jesús rechaza que le llamen bueno por cuestión de la ley. Y ahí viene lo que les decía, que de alguna manera podríamos aceptar la doctrina trinitaria aquí, porque aunque rechaza ser llamado bueno por cumplir supuestamente la ley, dice que él es bueno por ser justamente persona divina, no por cumplir la ley. Entonces, tomémoslo en cuenta. El joven, el hombre rico, decía, yo soy bueno, entonces pues ya todo esto que tengo me lo merezco, totalmente me lo merezco, y pues ya nada más me falta alcanzar la vida eterna, es lo que me falta, a ver, ¿qué tengo que hacer? Y Jesús le dice esto, ¿no? Pues anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Me gusta mucho decir que ahí están los primeros mandamientos, los que habían estado olvidados, ¿verdad? Porque cuando dice vende todo lo que tienes, le está diciendo no tengas otro Dios fuera de Dios. Porque el que tiene muchas posesiones termina siendo posesión de lo que tiene. Aquí tenemos en el canal un video que lo vamos a postear en el grupo de WhatsApp. Tenemos un video que es justamente sobre el dios Mamón, que es el dios de la riqueza, justamente, ¿no? Entonces, vende todo lo que tienes no tengas otro dios. Segundo, dice, dáselo a los pobres. Fíjate, el primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando le han preguntado a Jesús, y amar al prójimo, dale todo a los pobres, ama al prójimo. Y luego ven y sígueme, así como te amas a ti mismo, porque no hay mayor amor propio que el de quien decide seguir a Jesús. ¿Quieres amarte? Sigue a Jesús. Ese es amor propio. Amor propio no son canciones de banda y nada de eso, ¿verdad? De despecho y todo eso. A alguien se vean para desahogarse, pero eso no necesariamente sana. Nosotros queremos gente que sane, no nada más gente que se desahogue, gente que sane. Y van a ver por qué es importante verlo de esta manera. Entonces dice que el hombre se fue muy triste porque tenía muchas riquezas, porque estaba poseído por sus posesiones. Y viene el asunto, ahí viene entonces lo que estábamos diciendo, ¿no? Ahí es donde Jesús dice, ahora sí, qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios. Ahí es donde está. Por eso es importante ver la cuestión del joven, ¿no? Del hombre rico, una vez más lo he dicho. Y por eso es que dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja, porque lo que quiere decir es que efectivamente, así tal cual como suena, miren, un camello es un camello. No se imaginen cuerdas ni nada. Una aguja
es una aguja. No se imaginen puertas ni nada. No funciona así. No funciona así. Si nosotros le cambiamos para que haya una mínima posibilidad de que encaje el camello o la cuerda en la aguja o la puerta, entonces ya no tiene fuerza esta hipérbole, como decía Raymond Brown. Y es que hay dentro de las herramientas de interpretación, una es ver textos paralelos en la historia, textos paralelos en la historia de aquellos días. Por ejemplo, seguramente ustedes habrán escuchado que del relato del diluvio, por ejemplo, hay muchos textos de culturas vecinas y por eso dicen que no es original. No, no nos importa que el diluvio no es original, no, no sé quién les dijo que es lo que nos hacía felices, no, no, para nada. Nos interesa el mensaje de ese texto, el mensaje del texto como lo presenta el autor bíblico, porque ahí está la novedad. Pero ¿a qué me refiero? A que efectivamente hay textos muy parecidos en culturas cercanas y, por ejemplo, fíjate nada más lo que te voy a decir por aquí, que vamos a ver, en Mesopotamia, en Mesopotamia se tenía un dicho muy parecido, mucho, muy parecido, pero ellos decían, es más fácil que un elefante pase por el ojo de una aguja. No se referían al reino de Dios porque no lo conocían, pero ellos decían, no, 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 es más fácil que un elefante pase por el ojo de una aguja. Y obviamente no se referían a aguja a la puerta de Jerusalén. Y obviamente con elefante tampoco se referían a una cuerda, por supuesto, ¿no? Ya estaría de locos pensar que un dicho tan parecido también quizás decía otra cosa muy distinta. ¿Y por qué? Aquí ven la respuesta. Porque en Mesopotamia decían es más fácil que un elefante y no decían que un camello. Efectivamente, porque en Mesopotamia el animal más grande que conocían era el elefante, no el camello. Entonces, ahí está justamente la polaridad de este texto, que tenemos que entenderlo así. Es así de duro. Uno dice, pero es que entonces, por eso los discípulos quedaron acá. Primero porque decían, pero es que no la riqueza es bendición de Dios. Dirá Jesús, no, no necesariamente. Hay riqueza bien habida, hay riqueza mal habida. Y hay riqueza que te tiene y hay riqueza que tú tienes. Entonces, la riqueza no es en sí misma un signo de bendición de Dios. Así que no te preocupes por verlo de esa manera, tú preocúpate por una sola cosa, que es estar desapegado. Porque nosotros a veces decimos, ay, he escuchado, ¿no? Que dicen, bendito Dios que no me hizo rico, porque si no, quién sabe qué sería. Mira, dices, no, no te he hecho rico, pero estás bien apegado a los títulos, estás bien apegado a tus ideas. No, a mí me encanta que hay gente que idolatra sus ideas, muere por sus ideas, ¿no? Ay, Dios mío, hay gente que está súper apegada a las personas. Ponte a escuchar canciones que dicen, ¿de qué me sirve la vida si no es contigo? ¿No? Ponte a escuchar canciones que dicen, te llevaste todo y me dejaste aquí, ¿no? Ponte a escuchar esas canciones y dicen, es que es la idea que uno tiene de los apegos justamente. Puse el teléfono porque creo que es un símbolo muy propio de nuestros días, pero no nos confundamos, porque en primer lugar, lo que te quiero decir es, miren, probablemente mi computadora está teniendo una falla ahorita, probablemente se apague la grabación, así que me apuro justamente terminando con eso de los apegos. Ahí está, parece que ya quedó, espero que no se apague, pero lo que voy y lo que estaba tratando de decir es justamente que de nuestros tiempos está el teléfono, pero que no pensemos que es el teléfono, no. Acuérdate de lo que te voy a decir. El apegado eres tú, la apegada eres tú. A lo que te apegues va a variar, porque cuando eras más joven no teníamos, ni tenías, ni yo tenía teléfono y estábamos apegados a otras cosas, ¿verdad? Entonces, el hombre rico, ¿a qué estaba apegado? A sus riquezas. Y dices, ay, yo no soy rico, ya la libré. No, hombre, tienes rencores de hace años, tienes fantasías, ideas, tienes deseos incluso a los que estás apegadísimo, pegadísima, y no los sueltas. Y según tú, si, seguro que si vamos a la iglesia decimos, no, yo aquí soy
uno mismo con Dios, casi casi, ¿no? Dios y yo somos uno mismo. La verdad es que nada más estoy esperando morirme para que el Señor ipso facto me haga entrar en su reino y me ponga a un ladito de Jesús, ¿no? Si Él está a la diestra, yo un poquito más para allá. No, pues mientras estemos apegados, la verdad es que seguimos siendo esclavos y no se puede amar a Dios si no se es libre, porque el amor o es en libertad o no es amor. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como la Madre, haz como diga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.